Hoy hablamos del gran Gregory Peck, el carismático actor, protagonista de joyas como Matar a un ruiseñor, Vacaciones en Roma o Moby Dick. También dejó un buen puñado de westerns, de los que vamos a elegir 7 de los mejores o más destacables. Y, sin más dilación, empezamos. Gregory Peck, nacido el 5 de abril de 1916 en La Joya, California, fue uno de los actores más icónicos de Hollywood. Con una carrera que abarcó 5 décadas, Peck se destacó por su presencia imponente y su habilidad para encarnar personajes nobles y moralmente rectos. Peck estudió en la Universidad de California en Berkeley antes de trasladarse a Nueva York para perseguir una carrera en la actuación. Su primer papel significativo llegó en Broadway con The Morning Star en 1942. No pasó mucho tiempo antes de que Peck hiciera su debut cinematográfico en Days of Glory y rápidamente se consolidó como una estrella. Entre sus actuaciones más memorables se encuentra su interpretación de Atticus Finch en To Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor, por la cual ganó un premio de la Academia. Su papel como un abogado de férreos principios en lucha contra el racismo sigue siendo uno de los más influyentes en la historia del cine. Una anécdota interesante de su carrera es su participación en la película The Guns of Navarone, Los cañones de Navarone, donde Peck, conocido por su carácter serio, mostró una habilidad sorprendente para improvisar, ganándose el respeto de sus compañeros de reparto. Curiosamente, a pesar de su fama en dramas y thrillers, Peck también tuvo una destacada presencia en el género western. Protagonizó clásicos como The Gunfighter, donde interpretó a Jimmy Ringo, un pistolero legendario que busca escapar de su violento pasado. Otra actuación notable en el western fue en Duel in the Sun, Duelo al Sol, donde compartió pantalla con Jennifer Jones. El western fue crucial en la carrera de Peck, permitiéndole explorar la complejidad de personajes en un contexto de frontera y moralidad, algo que resonaba con sus propias creencias sobre la justicia y el honor. Estos roles no solo diversificaron su repertorio, sino que también cimentaron su estatus como un pilar del cine clásico estadounidense. Gregory Peck falleció el 12 de junio de 2003, dejando un legado imborrable en el mundo del cine, del cual vamos a repasar sus 7 mejores westerns que, como acabamos de indicar, fue crucial en su carrera. En un orden especial, en el número 1 tenemos El pistolero, un western dirigido por Henry King y protagonizado por Gregory Peck en el papel de Jimmy Ringo, uno de los pistoleros más temidos del oeste. La película explora la vida de Ringo mientras intenta dejar atrás su pasado violento y reconciliarse con su esposa e hijo. La trama sigue a Jimmy Ringo, quien, cansado de la violencia, busca un lugar tranquilo para vivir en paz. Llega a una pequeña ciudad donde reside su antiguo amor, Peggy, Helen Westcott, y su hijo, a quienes no ha visto en años. Sin embargo, su reputación lo precede y pronto se enfrenta a la hostilidad de los habitantes y a la amenaza de jóvenes pistoleros ansiosos por hacerse un nombre al derrotarlo. A lo largo de la película, Ringo intenta reunirse con Peggy y convencerla de comenzar una nueva vida juntos, mientras lidia con los peligros que lo acechan. Gregory Peck inicialmente dudó en aceptar el papel de Jimmy Ringo, pero fue convencido por el director Henry King, con quien ya había trabajado exitosamente en 12 O'Clock High. Para darle autenticidad al personaje, Peck trabajó estrechamente con King en la creación de una imagen más humanizada del pistolero, alejándose del estereotipo del vaquero invencible. La película es recordada por su enfoque psicológico y por la destacada actuación de Gregory Peck, quien brindó profundidad y humanidad a la figura del temido pistolero. En el número 2 tenemos Yellow Sky, dirigido por William A. Wellman. Es un clásico western protagonizado junto a Gregory Peck por Ann Baxter y Richard Widmark. La trama sigue a una banda de forajidos liderados por James Stretch Dawson Peck, que tras un robo bancario huyen al desierto y encuentran un pueblo fantasma habitado solo por una joven llamada Mike Baxter y su abuelo, quienes poseen una mina de oro. La película está basada en la novela homónima de Edward Burnett, conocido por sus trabajos que también inspiraron otras películas clásicas como Little Caesar y High Sierra. Fue filmada en el Valle de la Muerte, California, conocido por sus extremas condiciones climáticas. El calor intenso representó un reto para el elenco y el equipo, y precisamente el director de fotografía Joseph McDonald utilizó técnicas innovadoras para capturar la vastedad y el aislamiento del desierto, lo que añadió una atmósfera única al film. Aunque no tuvo un éxito rotundo en taquilla, la película ha sido valorada por su fuerte caracterización y su enfoque psicológico de los personajes, algo menos común en los westerns de su época. Así que, en el número 2,
una película bastante desconocida que merece que le echéis un vistazo. En el número 3 tenemos ni más ni menos que The Big Country, dirigida por William Wyler, un western épico que narra la historia de James Mackay, Gregory Peck, un marinero retirado que se traslada al oeste para casarse con Patricia Terrell, Carol Baker. Mackay se encuentra atrapado en una disputa entre dos familias rivales, los Terrell y los Hannessy, por el control del agua en una vasta extensión de tierras. Una anécdota interesante es que Gregory Peck y el director William Wyler tuvieron frecuentes desacuerdos durante la filmación, lo que casi llevó a Peck a abandonar el proyecto. A pesar de esto, Peck terminó respetando profundamente a Wyler y su método de dirección. Una curiosidad de la producción es la impresionante escena de la pelea entre James Mackay y Steve Leach, Charlton Heston, que se filmó sin dobles de acción. La pelea, que duró varios días de rodaje, se volvió icónica por su realismo y duración en pantalla. La película es notable por su retrato complejo y matizado de los personajes y sus motivaciones, alejándose de los típicos estereotipos del género western. Además, la espectacular cinematografía de Franz Planner capturó la vastedad y la belleza del paisaje, contribuyendo a la grandiosidad épica de la película. Un gran western en nuestro número 3. En el número 4, una de esas joyas del género como es Duelo al Sol, Duel in the Sun, de 1949, dirigida por King Vidor, es un western épico que narra la turbulenta vida de Pearl Chavez, Jennifer Jones, una joven mestiza que se ve atrapada en un apasionado triángulo amoroso con dos hermanos, el justo Jesse McCandless, Joseph Cotten, y el rebelde Lute McCandless, Gregory Peck. Ambientada en Texas durante la época de la expansión hacia el oeste, la película explora temas de racismo, lujuria y redención. La película fue polémica por su explícito contenido sexual y violento, lo que le valió el sobrenombre de Lust in the Dust, y de hecho, el productor David O. Selznick, obsesionado con el control creativo, hizo numerosos cambios durante el rodaje, lo que provocó fricciones con Vidor. Pero a pesar de las críticas y las dificultades del rodaje, Jennifer Jones recibió una merecidísima nominación al Oscar por su brillante actuación. Destacar también que, además de Vidor, William Dieterle, Otto Bauer y William Cameron Menzies también dirigieron algunas escenas. Duel in the Sun es recordada por su intensa narrativa y su impresionante elenco y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine del oeste. Una magnífica película en nuestro número 4. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 5 tenemos una de esas pequeñas joyas que tanto nos gusta destacar, De Bravados, de 1958, dirigida de nuevo por Henry King. Aquí Gregory Peck interpreta a Jim Douglas, un hombre en busca de venganza por el asesinato de su esposa. La trama sigue a Douglas mientras persigue a 4 fugitivos que cree responsables del crimen, solo para descubrir al final que su búsqueda de justicia ha sido en vano, ya que los hombres eran inocentes. Anécdotas interesantes incluyen que Gregory Peck, conocido por su estatura y presencia en pantalla, realizó muchas de sus propias escenas de acción. Durante el rodaje en locaciones de México, el elenco y el equipo enfrentaron dificultades debido al calor extremo y las condiciones del desierto. La película toca temas inusuales para su época, como la justicia y la moralidad, mostrando a un protagonista que debe confrontar las consecuencias de sus actos. Además, De Bravados se destaca por su cinematografía, utilizando paisajes impresionantes que realzan la atmósfera tensa y melancólica de la historia. El director Henry King, conocido por su habilidad para contar historias profundas y humanas, consigue en De Bravados un equilibrio entre la acción típica del género y una reflexión más introspectiva sobre la naturaleza de la venganza y la redención. Un joyita a reivindicar en nuestro número 5. En el número 6, una de esas obras maestras que no pueden faltar en un listado como este, La Noche de los Gigantes, de Stalking Moon, dirigida por Robert Mulligan y estrenada en 1968, protagonizada por Gregory Peck y Eva Marie Saint. La trama sigue a Sam Barner Peck, un explorador del ejército que ayuda a Sarah Carver Saint y a su hijo mestizo a escapar de una tribu apache. Sin embargo, ellos son perseguidos implacablemente por Salvaje, Nathaniel Narcisco, el padre del niño, y un guerrero apache decidido a recuperarlos. Una anécdota curiosa de la producción es que Gregory Peck, famoso por su papel en To Kill a Mockingbird,
Aceptó el papel después de haber trabajado previamente con Mulligan en esa película, demostrando la confianza y buena relación entre el actor y el director. Un aspecto interesante es que La Noche de los Gigantes es conocida por su atmósfera de suspense y tensión, destacando entre otros westerns de la época por su enfoque psicológico y su ritmo pausado. La película recibió elogios por su fotografía y la actuación contenida de Peck, que transmitió con eficacia la determinación y el coraje de su personaje en la peligrosa persecución. Una joya en nuestro número 6. Y para terminar con broche de oro, en el número 7 tendremos Only the Valiant, de 1951. Es un western dirigido por Gordon Douglas y, como no, protagonizado por Gregory Peck. La trama sigue al capitán Richard Lance, Gregory Peck, quien debe defender un fuerte estratégico del ataque de los apaches con un grupo de soldados que le desprecian por decisiones pasadas. Gregory Peck, inicialmente reticente a participar en otro western tras Yellow Sky, del que hablamos en nuestro número 1, aceptó el papel debido a la intensidad dramática del guión. Durante el rodaje, Peck sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a usar una silla de ruedas entre tomas. La película destaca por su atmósfera sombría y la exploración de temas como el liderazgo y la redención. El personaje de Lance es visto como una figura casi bíblica, sacrificándose para salvar a sus hombres y redimir su reputación, lo que añade una capa de profundidad moral a la película. Only the Valiant sigue siendo un ejemplo memorable del género western de la década de los 50, apreciada por su seriedad y la actuación de Peck. Y hasta aquí nuestra particular selección de los 7 mejores o más interesantes westerns de la dilatada carrera del gran Gregory Peck. Como siempre, si queréis añadir alguna más o creéis que nos ha faltado alguna destacable, tenéis la caja de comentarios y también, como siempre, de dar me gusta, comentar o compartir. Y si os gusta el contenido, haceos miembros del canal desde solo 0,99 céntimos de euro al mes. ¡Animaos! Un saludo de todo el equipo de Placeres Culpables y hasta pronto, Cowboys.